Oración, formación, música, debate y los mejores especialistas en el Foro Católico con la conducción de Álvaro Bueno y en la música Álvaro Niño, por Rincón de Apologética Católica y nuestra red de páginas hermanas. Escuches la voz del Señor que está hablando a tu corazón. No te resistas y quieras seguir como un rebelde. Escuches la voz del Señor que está hablando a tu corazón. No te resistas y quieras seguir como un rebelde. Señor, te damos gracias por estos momentos que nos estás brindando para darte a conocer más a todos nuestros hermanos en la fe. Te damos gracias por estar aquí unidos, conversando y dando nuestro testimonio que sea en beneficio de muchas personas, Señor. Te damos gracias y te queremos pedir que nos sigas brindando tu Espíritu Santo para poder seguir ejerciendo este trabajo de evangelización, para que pueda llegar a más personas, Señor, no solamente a católicos, sino también a no católicos, para que ellos abran sus ojos, caigan sus escamas y regresen a tus brazos, Señor. Regresen a tu casa, Señor. Todo esto te lo pido en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y a ti, Mami María, te pedimos que intercedas por nosotros y que ruegues por nosotros, que nos acompañes en cada momento también de nuestra vida. Gracias. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque Él está a tu puerta esperando a que le abras tu corazón para entrar y morar junto a ti toda la vida.
Jesús, toma mi vida, toma mi ser, es para ti. Y entre tus brazos quiero sentir cuánto me amas. Entra Jesús, toma mi vida, toma mi ser, es para ti. Entre tus brazos quiero sentir cuánto me Muy buenas tardes, familia católica. Estoy muy feliz porque te estoy viendo que estás conectado con nosotros. Gracias por nuevamente acompañarnos en esta primera parte de este foro que se llama Conversos, Camino de Vuelta a Casa. Gracias por sus comentarios del día de ayer, gracias por sus reacciones, gracias porque estuvieron con nosotros, gracias porque compartieron el video, gracias por regalarnos el privilegio de su preferencia. Yo soy Álvaro Bueno y desde Falcón, desde Falcón, Venezuela, es para mí un placer darles la bienvenida a este su Foro Católico, un programa de actualidad católica en el que lo importante es aprender y, por supuesto, como dice nuestro eslogan, crecer juntos en la fe. El día de ayer tuvimos un programa maravilloso y fue tan maravilloso que hoy lo vamos a continuar. Le damos la bienvenida a Israel Octavio Hernández desde México y a Patricia Linares, que nos está acompañando desde Centroamérica, y también le damos la bienvenida a quien se integra hoy en este foro, Víctor Aparicio Linares, de Rincón de Apología Católica. Mis hermanos, bienvenidos a Foro Católico. Bueno, ayer nos quedamos con la pregunta de los errores que nosotros cometemos a la hora de recibir a una persona dentro de la Iglesia Católica. Les cuento rápidamente. Una hermana que venía de una iglesia evangélica pentecostal regresó a la Iglesia Católica por gracia de Dios. Y ella decía que una de las cosas que más le molestaban era que cuando llegaba a la Iglesia Católica todo el mundo en algunos momentos la miraban, y cito textualmente su palabra, la miraban como un bicho raro, la miraban como un animal de estudio. Todo el mundo le preguntaba, todo el mundo le decía, mira, ¿sabes que yo tengo un grupo que se parecía a la iglesia que tú estabas antes? Y decía, pues, si yo me salí de esa iglesia porque precisamente no quiero algo parecido, quiero algo diferente. Así como eso, los católicos cometemos algunos errores a la hora de recibir nuevamente a los hermanos en casa. Y de ese punto quiero conversar con ustedes. Israel, cuéntanos, ¿cuáles crees tú que son los errores que nosotros como católicos a veces cometemos a la hora de recibir a un hermano en casa? Bueno, en el caso mío, pues como yo ya tengo la experiencia de haber estado en una secta y eso pues se le trata bien, ¿no? Pero sí, como tú mencionas, hay muchos que no lo hacen así y entonces se comete ese error falaz de no darles la bienvenida que ellos necesitan y que se merecen, ¿verdad? Por haber tenido esa humildad para volver a regresar a la Iglesia Católica, porque para regresar a la Iglesia Católica hay que tener mucha humildad, mucha sencillez y abrir mucho el corazón y la mente. Entonces, es un paso muy difícil para estas personas que regresan a la Iglesia Católica, es algo muy difícil que los demás no ven. Entonces, si les dan una bienvenida así de tormentosa, se ha caído mucho en ese error, lamentablemente. Entonces, sí se tendría que trabajar en ese aspecto, ¿no?
porque sí mucho trabajo para ellos regresar a la Iglesia Católica, más que nada el orgullo, porque a veces es el orgullo que uno tiene para no abrir los ojos o para no regresar a la Iglesia Católica, porque dicen, ¿cómo voy a regresar yo a la Iglesia Católica? ¿A poco estuve en el error? No quieren reconocer el error en el que estuvieron. Entonces, estas personas que sí reconocen ese error, que sí son humildes para reconocer todo eso y regresar a la Iglesia Católica, pues se les debe de dar una gran bienvenida, ¿no? Y matar esos errores que tenemos en hacerlos menos, porque estuvieron en una secta. A lo mejor hay cierta desconfianza, ¿no? De que, pues es que tú estuviste en una secta, no puedo confiar en ti. Y se les hace a un lado, muchas veces no se les apoya y terminan a veces decepcionándose nuevamente de la Iglesia Católica, decepcionándose nuevamente y vuelven a salirse y se van a otra secta. Entonces eso es lo que se tiene que evitar, que vuelvan a salir de la iglesia. Bien, Patricia, en tu caso, cuéntanos cómo fue ese recibimiento en la iglesia. ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo te trataron? ¿Habían inseguridades? Quizás en algún momento te llegaron a mirar como un bicho raro o algo así, como decía mi amiga, o fue una experiencia más relajada. Pues como un bicho raro quizás no, pero estoy de acuerdo con él de que cuando uno regresa, lo tratan a uno con mucha frialdad, como que yo no intereso, o sea, yo soy más importante que tú, no me interesa lo que tú hagas, y así uno va porque quiero ir, y si no vas, no me importa, y así lo tratan a uno. Entonces no ha sido tampoco tan fácil el regreso, pero Dios nunca se alejó. Y creo que eso fue la clave. Ajá. Quizás tú te separaste de la iglesia, pero es que en tu caso la iglesia nunca se separó de ti. O sea, María nunca se alejó de tu corazón. Siempre estuvo allí. Ya cuando eso sucede, mire, te pueden decir lo que tú quieras, te pueden enseñar lo que tú quieras, pero es que ya está en el corazón y eso no. Esa es una marca que nada ni nada lo borra. Pero fíjense una cosa, tocando este punto. En estos días estaba viendo vi una frase en redes sociales que decía, un cristiano que se aleja o que deja de ser amigo de otra persona porque cambió de religión, no es buen cristiano. Cuando ustedes cambiaron de secta, cuando ustedes cambiaron de iglesia, porque la iglesia católica no es una secta, cuando ustedes se van a otra secta, ¿cómo los trataron la familia cristiana o católica que ustedes tenían, cristiano-católica que ustedes tenían? O sea, ¿sí se alejaron de ustedes cuando se cambiaron o por lo contrario siempre estuvieron acompañándolos e insistiendo en que volvieran a la iglesia? Israel. No, pues sí, yo tuve todo el apoyo de mi papá, inclusive él me seguía enseñando, ¿no? Muchas cosas que yo no sabía, yo le aprendí mucho a él, pero pues yo ya tenía una mente ya más receptiva, ya no como cuando era yo adolescente, sino que ya más maduro, ya más grande, pues ya era yo más receptor y le aprendí muchas cosas a mi papá, entonces pues no hubo un alejamiento ahí, ¿verdad? Ahora, ¿en tus amigos católicos, en tus amistades católicas fuera de tu familia? No, de ninguna manera, porque muchos ni se enteraron. Yo nunca he sido así muy amiguero, que digamos, ¿no? Nunca he sido muy amiguero, entonces, pues no, de ese lado sí no, ¿eh? En este caso, en la Iglesia Católica, ya también cuando yo empecé a dar mi testimonio y todo eso, muchos se sorprendían y inclusive se acercaban conmigo, ¿no? Ya las dificultades vinieron después, pero ya con los sacerdotes. ¿En qué sentido? Por ejemplo, con el sacerdote que estaba yo en mi comunidad, yo ya había estudiado yo con apóstoles de la palabra. Entonces, en cuanto me acerqué con él y le expuse y le dije que yo había pasado por el problema de las sectas y que yo quería ahora alertar a la gente, vacunarlos, con la fe para que no cayeran
en las redes de las sectas, el sacerdote me dijo que él no quería eso, que él no comulgaba con las ideas del padre Flaviano Matuli. Me decía, no, es que yo no comulgo con las ideas de Flaviano Matuli. Entonces, como que sentía ahí un rechazo con el sacerdote, porque no me quería dejar. Pero yo le seguí rogando, le seguí diciendo que sí, que el problema sectario aquí en Latinoamérica estaba muy grande, y me dio la oportunidad. Me dice, pues órale pues, vas a dar clases los días martes por 1 hora, de 6 a 7, etcétera, ¿no? Y me dio la oportunidad, y entonces le empecé yo a mostrar que sí era necesaria la apologética en la parroquia. Tanto fue así que después a él le encantó todo eso, y hasta escribió un libro contra los mormones, el padre. O sea, terminó cayendo en mi red el sacerdote. Excelente, excelente. Fíjate, el rechazo que a veces siente. Incluso Patricia Di Palgo, que a veces no nos importa. O sea, a nosotros a veces nos pasa que nos damos cuenta que hoy en la misa de este domingo tenemos 100 personas y en la misa del domingo siguiente tenemos 40 y el otro 60%, las otras 60 personas que no vinieron, no nos importan. No nos importa si están, si no están. Y fíjate la frialdad, Patricia decía, me recibieron con frialdad. Y eso me invita a me aboca a la parábola del hijo pródigo. Si ustedes recuerdan, en la parábola del hijo pródigo, cuando el padre vio que el hijo venía, cuando el padre lo vio a lo lejos, lo primero que hizo el padre fue hacer una gran fiesta. Y mató el becerro y lo vistió con las mejores vestiduras. Y en la parábola del hijo pródigo prefigura perfectamente el regreso de aquel que se había alejado. Entonces, ¿qué clase de padres o de hermanos somos nosotros? Quizás muchas veces somos como ese hermano egoísta que se molestó porque el padre hizo aquella fiesta. Entonces hay que cambiarnos el chip como católicos porque eso aleja. Aparicio, tú tienes una historia también que contarnos de conversión, ¿no? Tú vienes de una secta camuflajeada, según me comentabas. Cuéntanos un poquito de eso y bueno, bienvenido al programa. Bueno, gracias Álvaro por permitirme estar acá contigo un poco más ya en este tiempo. Bueno, voy a un medio cortito sobre lo que yo he estado haciendo. Bueno, hace 25 años yo conozco a Cristo a través de Renovación Carismática Católica. Y bueno, entre ellos yo recibí mucha formación a nivel de Biblia, a nivel de apologética, como predicador, como líder juvenil, entre otras cosas. Eso fue en el pueblo donde yo vivía con mis padres. Hoy ya no vivo en ese pueblo. Y me vengo a estudiar a lo que es aquí Santa Ana. En Santa Ana, por diferentes razones de la vida, me termino alejando de la iglesia, porque no encontré dónde congregarme. Ese fue uno de los primeros puntos a los cuales yo me enfrenté. No hallaba cómo congregarme. Llegaba a una parroquia y volvemos a lo mismo. Parecía que yo venía de otro lugar y no era católico porque no me recibían. Simplemente me decían, siéntate por ahí. Y bueno, yo venía con ganas de servir, pero no me daban la oportunidad. Poco a poco me fui alejando de la iglesia por lo mismo. Yo estoy hablando que a esa edad tenía 19, 20 años y me termino alejando un poco de la iglesia. Comienzo mis estudios, cometo muchos errores en la universidad y termino conociendo a esta mujer que hoy es mi esposa y comenzamos a andar como novios. Nos terminamos casando, pero ya me había enfriado yo de la iglesia. Hasta el punto de que lo más que hacíamos era una media oración a la hora de comer. No existen las medias oraciones, pero era una oración bastante corta la que nosotros hacíamos. Simplemente, bueno, Señor, bendice los alimentos y comenzábamos a comer. Luego viene, y aquí es lo maravilloso de eso, tú me hablas de una secta camuflajeada, ya voy a llegar a ese punto. Viene Dios y Dios comienza a llamarnos nuevamente, comienza a tocar la puerta. Y nosotros, en primera instancia, nos hacíamos de oídos sordos. Ninguno de los dos atendía muy bien la llamada, sino que simplemente nos hacíamos, bueno, ahí te hablan, y ella, no, a vos te hablan. Bueno,
¿Por qué? Porque nosotros ya habíamos intentado y siempre habíamos terminado en discusiones, siempre nos terminábamos peleando, porque ella tenía una doctrina y yo tenía la doctrina católica, y era bastante difícil estar peleando en ese sentido. Sucede de que nos casamos, acá se le llama por lo civil, comenzamos nuestra vida matrimonial, a los 2 años nace nuestra primera hija, y resulta que nosotros trabajamos en la capital, en San Salvador. Mi hija se enferma de lo que es parálisis facial, y eso comienza en nosotros a crear una desesperación por buscar nuevamente a Dios. Acá es donde entra la secta camuflajeada, como te dice el comentario. Yo entro a lo que es la fraternidad de hombres de negocio del evangelio completo. Es una secta que es neopentecostal, ya para que te vayas dando una idea de qué tipo de pensamiento. El padre Fabián Amatuli habla también un poquito de esto, lo menciona en uno de sus libros, y bueno, yo caigo ahí. Me invita el compadre, el padrino de mi hija, me invita, yo llego, y resulta de que me termino quedando por la desesperación misma. Yo con mi hija enferma, íbamos al tratamiento médico y resultaba de que no había una recuperación de parte de ella. Le preguntaba yo a quien estaba encargada de la terapia de la niña y me decía, tenga paciencia, esto puede durar 4, 5, 6 años y todavía no hay garantía. Entonces nosotros nos preocupamos. Yo me meto a esta secta. Esta es la idea que a uno le venden. La idea que te venden es, nosotros no somos iglesia, ni pretendemos serlo. ¿Por qué? Fíjate, eso es lo que te iba a preguntar, porque es primera vez que escucho el nombre de esta congregación. ¿Es una iglesia, es un movimiento, es una... O sea, ¿qué son como institución ya? Esta es una institución que nace en Estados Unidos. Ellos te venden la idea de que vos necesitas conocer a Cristo, pero te lo venden como hombre de negocios. Todos somos hombres de negocios. Esta es la idea principal que ellos te venden. Tú eres hombre de negocio. El carpintero, el albañil, todos somos hombres de negocios. Entonces, pero el hombre de negocios no tiene tiempo para ir a la iglesia. Eso es lo primero que te venden. El hombre de negocios no tiene tiempo para ir a la iglesia. ¿Dónde se encuentran los hombres de negocios? Se encuentran en una cafetería, en un restaurante. Entonces, allí es cafetería, en un comedor, te invitan a un desayuno, te invitan a un almuerzo, te invitan a una cena. La estrategia de ellos es que te invitan a que vos vayas a ese lugar. Traer el diezmo al alfolí. ¿Por qué? Porque el Señor va a abrir las compuertas del cielo y te va a bendecir. Y uno cae en el truco. Sí, yo voy a ahí en el diezmar, ahí yo voy a ofrendar porque el Señor se va a derramar sobre mis vidas y etcétera, etcétera. Ahí caí yo. Entonces, te venden la idea, no son iglesia, no pretenden hacerlo, no son ecuménicos, no intentan hacer ecumenismo, no son, que ver la otra cita que ellos tenían, pero son 3 características del no son. No soy iglesia, no somos ecuménicos, no somos religión. Esa parece ya la parte de las muchas sectas protestantes, ¿no? Ahora, o sea que te vendían la filosofía de que tú podías ser católico, pero también podías estar dentro de ese movimiento. Lo más ridículo de todo esto, Álvaro, es que un 70% de los miembros de esta organización son católicos. Pero, ¿cómo es que yo comienzo a reaccionar? Y comienzo ya a invitar otra vez a mi esposa, mira, unite. No, no me gusta eso, me decía ella. Mira, que por lo menos estemos como familia. Pero en eso ella me toca algo y me dice, revisa tus creencias antes de seguir ahí. Comencé a revisar mis creencias. Y este es el error por el cual yo regreso de lleno a la Iglesia Católica. En la fraternidad hay una cosa que se le llama la visión, que es
por decirlo, el fundamento de esta organización. Dentro de eso tenés que decir que ellos no son iglesia ni pretenderlo ser, pero el Espíritu Santo te llama a una iglesia y la iglesia que el Espíritu Santo te llame, esa es la correcta. En eso recuerdo yo el credo y es una sola iglesia. ¿Cómo es posible de que yo, con los estudios que tuve de inglés, de teología, de apologética, entre otros, comienzo a creer en eso? Y comienzo nuevamente a revisar escritura, revisar que realmente es una sola fe, un solo bautismo. Vamos a la carta a los Efesios. Y comienza uno, ¿cómo es posible de que me estén diciendo que el Espíritu Santo aprueba que cualquier iglesia es correcta? Mire, yo y se lo dije a la directiva, por cierto, llegué a ser directivo 3 años consecutivos ahí, y resulta de que se los planteo, les digo, miren, yo ya no voy a dar la visión porque esto no es compatible con la fe que yo he comenzado nuevamente a regresar. Ya ya habíamos regresado con mi esposa a la iglesia, ya nos habíamos casado, y yo seguía yendo a misa e iba a las reuniones. Entonces yo sentía de que no era correcto estar en los 2 lugares al mismo tiempo. Entonces se los hice saber a ellos. Ellos al inicio me dicen, sí, tenés razón, hacerlo. ¿Qué es lo que sucede? Cuando yo ya me alejo completamente, ahí se terminaron todas las relaciones con los miembros. Hasta la fecha, muchos me han bloqueado el teléfono, otros no me hablan, otros están molestos conmigo por el hecho de que yo regreso a la iglesia católica. Se los eché en la cara y les digo, ¿cómo es posible que ustedes dicen que no importa la iglesia que nosotros vayamos, pero desde el momento en que yo los abandono, ustedes también me abandonan completamente? Entonces resulta de que no era tan así la filosofía. Me dicen, no, es que ahora, manejan algo así como la teología de la prosperidad. Justamente esa. No es parecida, es la teoría de la teología de la prosperidad. Ok. Es directamente. Entonces, ahí viene la parte como nosotros regresamos. Comenzó con ella. Dime. Pero para que lo definamos, Israel, un concepto claro para la gente de lo que es la teoría de la espiritualidad, para los que no lo saben. Israel. ¿Perdón? Para que la gente lo entienda, y sé que tú manejas muy bien esta parte, un concepto que tú no puedas dar sencillo a los oídos de la gente acerca de qué es la teología de la espiritualidad. De la prosperidad. Teología de la prosperidad, perdón, teología de la prosperidad. Ahora sí que eso lo vemos igualmente con la secta brasileña, ¿no? La secta del Pare de Sufrir. Pague por sufrir. Sí, el Pare de Sufrir, donde todo, ahí si entras al Pare de Sufrir vas a tener una casa de 3 niveles, vas a tener 3 camionetas, entonces te empiezan a inyectar ideas materialistas, un Dios materialista en vez de un Dios espiritual, sino que es materialista. Entonces me imagino que algo así era la secta de nuestro hermano, algo parecido al Pare de Sufrir, me imagino yo. Ya vamos a seguir hablando de eso porque me interesa sus vidas ahora. ¿Cómo Israel, cómo es Patricia, cómo es Aparicio? Ahora, luego de que decidieron, cómo están ahorita dentro de la iglesia, qué están haciendo, porque estas 3 personas tienen testimonios de la organización hermosísimos. ¿Quieren conocerlos? Pues entonces vamos a irnos a Barquisimeto con Álvaro Niño, que nos tiene una canción muy bonita para amenizar el momento, y al regreso continuamos con muchísimo más de este foro que se está poniendo cada vez mejor. Y ustedes no se aparten, ya venimos, vamos con Álvaro Niño. Gracias. Y la siguiente canción nos recuerda lo importante que es confiar en el Señor. A pesar de las adversidades, a pesar de que tal vez el mundo te pueda dar la espalda, Dios está siempre ahí. Esto es, ahí estás tú.
Cuando todos se han ido, ahí estás tú, Señor. Cuando no tengo fuerzas para vencer al tentador, ahí estás tú. Cuando no encuentro salida para caminar, tú eres mi fuerza. Eres tú, Señor, quien me consuela. Que se vayan todos, aunque me pese la cruz, aunque todos se vayan, siempre quédate tú. Sin ti no soy nadie, sin ti soy un perdedor, mas cuando te tengo, gano todo, Señor. Y aunque todos se vayan, tú ahí estarás. Y no me importa porque tu amor me sostendrá. Te pido, Cristo, que no te vayas nunca más. Y hoy quiero postrarme ante tu presencia, que me cubras con tus alas y me ciñas con tu poder. Aunque fuerte la batalla, yo sé que tan solo tu gracia me basta y voy a vencer. Que se vayan todos, aunque me pese la cruz, aunque todos se vayan, siempre quédate tú. Sin ti no soy nadie, sin ti soy un perdedor, mas cuando te tengo, gano todo, Señor. Y aunque todos se vayan, tú ahí estarás. Y no me importa porque tu amor me sostendrá. Te pido, Cristo, que no te vayas nunca más. Que se vayan todos, aunque me pese la cruz, Señor, Señor. Aunque todos se vayan, siempre quédate tú. Sin ti no soy nadie, sin ti muero de dolor, mas cuando te tengo, gano todo, Señor. Gano todo, Señor. Bien, y ahora continuamos. Y me interesa saber, Israel, Patricia y Aparicio, ¿cómo están ahora? Vamos a comenzar primero con Israel. Israel en este momento es una persona que para todos nosotros es es una persona que admiramos muchísimo. Una persona que se ha propuesto evangelizar, una persona que está dentro de una de las páginas de evangelización más importante en América Latina. Más de 1.300.000 seguidores. Y eso lo hizo después de volver a casa. Israel, cuéntanos de ese testimonio de evangelización. ¿Cómo Jesús te llama a la evangelización en las redes sociales y qué sientes al hacerlo? Bueno, pues mira, realmente esto de evangelizar comenzó antes de que existieran las redes sociales. Las redes sociales no existían aún, no existía el internet,
no existía nada de eso, porque cuando yo comienzo ya con la apologética y la teología fue en 1995. En el 95 pues no había nada de esto. Entonces, yo iba a las librerías, compraba libros, me metí a la escuela de teología en la parroquia, había escuela de teología para laicos. Posteriormente, años después, me metí a otra escuela de teología. La apologética, pues la estudié con apóstoles de la palabra, pero ahí nada más fue como, por decir, el principio, ¿no? De la apologética, porque después continué con la apologética, pero ya profundizando aún más con otros libros y ya ahí como autodidacta, ¿verdad? Entonces, en ese transcurso de todos esos años de estudio también, ya comenzaba yo también ya a evangelizar, comenzaba yo a hacer ya, por ejemplo, el sacerdote que te comenté, ya me daba a dar clases en la parroquia. En 1995 también conocí a Jesús Mondragón. Conozco a Jesús Mondragón en una librería parroquial y ahí empezamos a conectar, Jesús Mondragón y yo, y entonces yo lo comienzo a acompañar a su parroquia a dar clases, él me comienza a acompañar a mí, pero era algo chistoso porque la primera vez que yo fui a acompañarlo, me hice pasar por testigo de Jehová. Llego yo a su congregación de él y les digo, ¿sabe? ¿Aquí es donde enseñan Biblia? No, pues sí, aquí es. Ah, es que me cae de raro porque los católicos no les enseñan la Biblia. Y por eso es que vengo a ver si sí es cierto que les enseñan la Biblia y vengo a refutar a su maestro. No, pues empezábamos a debatir en frente de todos sus alumnos. Ya hasta el final del debate ya les decíamos la verdad, que yo era igual otro evangelizador igual, y entonces pues ya todos empezaban a reír. Después de que me querían apalear, ahora se reían, ¿no? Y así, y entonces ya yo también le ayudaba a él a dar clases ahí en su parroquia, y así sucesivamente. Después él también caía de sorpresa en mi parroquia y también fungía como testigo de Jehová, y así, ¿no? Entonces, eso fue en los 90s. En los 90s, ya del año 2000 para acá, igual fue lo mismo. Empecé, el padre que te conté, el padre que les conté que no estaba en comunión con las ideas de Amatuli, después cayó rendido también a la apologética y empezaron a cambiarlo de parroquia. Entonces, a todas las parroquias a donde lo cambiaban, a mí me jalaba para allá para que yo fuera a enseñarles a sus feligreses, a darles clases de apologética y algo de teología. Entonces, así fue mi labor desde esos entonces. Ya después, cuando surgen las redes sociales, fue hasta el 2015 que comencé yo a meterme en las redes sociales. O sea, pasaron 10 años para eso. Entonces, en el 2015, yo no tenía Facebook, yo no tenía nada. Jesús Mondragón comienza con su Facebook, entonces yo ya me dice que también haga mi perfil personal de Facebook, ya hice el de Israel Octavio Hernández. Y después se hace la página de Católico Defiende tu Fe, la cual nace en el 2015, Católico Defiende tu Fe, con que originalmente se llamaba Respuestas Bíblicas, así se llamaba la página. Jesús Mondragón así le había puesto a la página, pero yo le dije a Jesús Mondragón, ¿sabes qué? El nombre de Católico Defiende tu Fe es como que conecta más, ¿no? Y era en honor a un libro del padre Dizan Vázquez, de Editorial Camino de Chihuahua, México. Entonces le ponemos Católico Defiende tu Fe y le dejamos el logo del escudo del Vaticano, ¿no? Ya después ya se le pusieron los adornitos, pero ahí es cuando nace Católico Defiende tu Fe. Y nada más éramos Jesús Mondragón y yo, los que teníamos la página y los que la empezamos a hacer crecer. Después ya empezamos a invitar a otros miembros que siguen actualmente en el equipo. Ahora ya es todo un equipo internacional, ¿no? Los que forman parte de Católico Defiende tu Fe, gente de Colombia, de Ecuador, de Estados Unidos, etcétera, ¿no? Son de varias partes, pero esa página comenzamos nada más Jesús Mondragón, él y yo solitos primero, ¿no? Después de eso, entro yo a otra página, la de datos que debes conocer de los testigos de Jehová, de mi hermano Richbel Meléndez. Esa página la fundó Richbel Meléndez, pero él me invita
sabiendo que yo estaba con los Testigos de Jehová y tenía experiencia en los Testigos de Jehová, me invita en su página, y posteriormente yo fundo mi propia página de igual de Testigos de Jehová, que se llama Testigos de Jesucristo, y de ahí para adelante empezamos ya con la evangelización en las redes sociales. Hoy en día pues ya tenemos página web, tanto de Católico Defiende tu Fe, como actualmente Solum Verbum Dei. Tenemos página web y página de Facebook, y sigue esta labor, ¿no? Ahora con nuestros hermanos de Rincón de Apologética Católica, que estamos ya en una fusión ahí, para hacer crecer más esta evangelización y pueda llegar a más personas y abarcar más, ¿no? Entonces, de Porque eso además tienes un cuento con la Apologética Católica. Israel Octavio viene en un programa, es que se viene un proyecto muy bueno con Israel Octavio. No podemos hablar mucho por el momento del programa, pero algo tiene que ver Víctora también en esto, ¿verdad? Entonces, y toda esta ola de nuevos contenidos que estamos preparando, lo estamos haciendo de la mano de Católico Defiende tu Fe, a quien, por cierto, de nuevo saludamos a toda esa gente que en este momento está conectada, en este momento la gente de Católico Defiende tu Fe. Aparicio y Patricia, como pareja, me interesa mucho porque su testimonio es hermoso. Su testimonio es una historia de amor basada en Cristo. Yo lo veo así. Por eso le decía a Patricia, tu esposa tiene que estar. Y ya veo porque el Espíritu Santo no se equivoca. Es hermoso como Jesús usa el amor para convertir las almas. Como pareja, ¿cómo están en este momento sirviendo en iglesia? ¿Qué se siente servir a Dios en familia? Bueno, para que vean quién manda. Bueno, fíjate de que a nivel de país es bastante complicado. Ahorita actualmente la pandemia nos ha detenido, pero me permite regresar nuevamente a la iglesia. Busco nuevamente Renovación Carismática Católica, me integro nuevamente a ellos como parte del Ministerio de la Palabra, como predicador en este momento, pero me ponen un montón de condiciones, me piden de que vuelva a hacer un retiro de inicio, que vuelva a realizar el estudio bíblico que ya había hecho, me mandan nuevamente a una formación de predicadores, estoy hablando que eso me tardé 3 años, pero Dios es maravilloso. Cuando Dios quiere que uno regrese y comience a trabajar, Dios abre puertas que uno no sabe ni por dónde llegaron, y así soy sincero en decírtelo. Actualmente formo parte del staff de una radio católica acá en mi diócesis. Se me invita a formar parte de ese equipo. La cosa que es algo bien divertido, la forma como llego. Me dicen, mira hermano, no sé si estás interesado en formar parte de locutor como en una radio. Yo le digo, bueno, me voy a ir a probar a ver si la voz me da, a ver si puedo ser locutor y si tengo las capacidades para poder serlo. Llego, yo esperaba que me hicieran un examen, que me dijeran, mire, vamos a hacerle esto, que vamos a probar su voz, si usted está dispuesto, etcétera, etcétera. Y resulta que me dicen, mire, ¿está disponible los jueves? Sí, estoy disponible. ¿Tiene turno ya los jueves? Oiga, me dice, el jueves viene, ya le vamos a dar su turno. Yo me le quedo viendo, pero no sé nada. No se preocupe, le vamos a dar un curso de 3 meses donde usted va a aprender a ocupar todos los equipos. Y durante esos 3 meses tampoco lo vamos a dejar hablar, o sea, solamente va a estar como controlador. Muy bien. Llego el primer jueves, me atienden y me dice uno de los jóvenes que está ahí, me dice, ¿usted viene? ¿A qué viene, mes? Vengo a un turno. Permítame. Y me dejan sentado media hora en la entrada de la radio. Y resulta de que después llega ya la directora y me dice, no, él viene por el turno. Vayan. Ya me pasan a cabina y me dice el muchacho, le voy a explicar cómo usar una computadora. Lo que ellos no sabían es que yo soy técnico en computación, entonces la parte de las computadoras no me preocupa, o sea, ahí estaba bien. Váyame. Quédese usted programando. Me quedé programando yo, haciendo las cosas. Y me dice, fíjese que el domingo en la noche el locutor no va a venir. ¿Cree que nos puede venir a echar la mano? Con gusto yo vengo.
Y llego ese día a quedarme ahí en la radio, por cierto, ahí se duerme. Y ya cuando estaba en el turno me habla por teléfono la productora y me dice, se me olvidó decirle que llevo un programa en vivo. Usted es el encargado de la oración de ese día. Y yo le digo, pues no me dijeron que no iba a hablarle. Y me dice, sí, tiene que hacerlo. Váyale. Y comienzo a hacerlo, yo temblando. He recibido cursos de oratoria, pero no es lo mismo estar uno en cabina, que lo dejaron completamente solito, no tenía nadie con quien apoyarme. Y por gracia de Dios ya voy casi para 4 años de estar ahí. Esa es una de las primeras bendiciones que Dios me regala. La segunda bendición que Dios me regala es que justamente por la necesidad de seguirme formando, yo busco un grupo de formación. Y un hermano recién converso, por cierto, a la iglesia en esa época, me había buscado y yo le daba pequeños cursos de Biblia. Y él me dice, fíjese que me acaban de integrar a un grupo que se llama Rincón de Apologética. ¿No quiere formar parte usted ahí para que le reciba? Mándeme, yo me meto, y me metí. En eso yo tuve mucha culpa, ¿va? Era muy preguntona, tenía muchas dudas y entonces le decía, ¿y qué pasa con esto? Busquemos, investiguemos. Vimos muchos padres, muchas prédicas, porque yo era muy preguntona, ¿va? Es lógico esa parte de preguntar, porque justamente cuando alguien regresa de otra iglesia, viene con esa duda de decir, ¿estoy haciendo lo correcto o no estoy haciendo lo correcto? Y a pesar de toda la formación que yo tenía y todavía tengo, y soy sincero en decirle, no tengo todas las respuestas. Entonces siempre hay que andar investigando, hay que seguir estudiando, profundizando. Y ahí llego yo a Rincón de Apologética. Y resulta de que dicen, miren, fíjense que queremos hacer un pequeño grupo para algunas cápsulas de la Virgen María, todavía me recuerdo. El hermano Ulises, que formó parte de este equipo, estaba formando esta parte y le digo, bueno, yo me meto, y me metí. Y comienzan ellos a discutir el dogma de la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Y como no había orden, me metí, comienzo ya a enviarles audios y diciéndole, no, es que eso no es así, es así, así, así. Y me dice Ulises, regálame unos minutos. Ajá, va. Como a los 5 minutos yo formaba parte del equipo de administración de Rincón de Apologética. Y le digo, ¿y hoy qué hago? Le presentate y decir que estás dispuesto a hacer temas. Vaya, ya di todas mis referencias y termino en Rincón de Apologética Católica como administrador y uno de los que prepara temas también ahí. Y yo le digo a mi esposa, mira los líos que me meto por hablar, por defender la fe, por intentar explicar cosas que, bueno, yo las manejo, pero, o sea, yo siento que me falta. Yo vengo de una parroquia que son franciscanos, entonces la Inmaculada Concepción nos las han explicado muy bien, todos los dogmas marianos, entonces por eso me sentía cómodo hablando del tema, pero termino dentro del equipo de Rincón de Apologética. Dios sabe por qué me lleva durante el tiempo en el cual yo no podía servir dentro de la iglesia. El Señor me mete de locutor y me pone también como parte de este equipo de evangelización que yo sigo diciendo, no sé cómo llegué, solo Dios sabe. Sí, también a mí me echa la culpa en eso. Dígame. También a mí me echa la culpa en eso porque yo le decía a él, va, oremos y nos íbamos al Santísimo los jueves, ¿verdad? Entonces, estando en el Santísimo, yo decía, Señor, permítenos trabajar en la iglesia, permítenos hacer tal cosa. Y quiera si o no, el retiro de inicio que nos impusieron, lo hicimos juntos, y yo no soy predicadora, entonces yo me fui a cuidar niños, o en este momento en el Ministerio de Sanación, y pero yo siempre le decía en el Santísimo, Señor, permítenos trabajar para ti. ¿Qué apostolado me decía él, mira, ya ves. ¿En qué apostolado te encuentras ahora, Patricia, dentro de la iglesia? Además de, por supuesto, la iglesia doméstica, que es un apostolado hermosísimo. Pues ahorita en el Ministerio de Sanación, pero como de la renovación carismática, pero como
como no podemos reunir todavía por lo de la pandemia y lo demás, nos hemos quedado aquí en casa. Pero sí estábamos en el Ministerio de Sanación. Y creo que la iglesia doméstica es el lugar propicio para servir, es el primer lugar para servir. De hecho, yo le hice la formación a mis niñas para la primera comunión. Y ya las dos hicieron la primera comunión, gracias a Dios. Fíjense, qué hermoso sus historias, qué hermoso sus historias. Además que, por cierto, Aparicio Linares es el culpable de que este señor esté en Rincón de Apología Católica, porque fue el que me invitó. Pero eso es un cuento que se los vamos a echar, o se lo vamos a contar en otro programa. Ya creo que es suficiente de la dosis de foro. Gracias Israel, gracias Patricia, gracias Aparicio por compartir con nosotros esta primera parte de este tema. El próximo foro, que va a ser muy pronto, vamos a tener 2 testimonios hermosísimos, igual de hermosos que estos. Historias impactantes que usted debe conocer a la hora de hurgar en las sectas protestantes. Víctor, Aparicio Linares y Patricia Linares, cuéntanos sus redes sociales para que la gente lo siga. Bueno, actualmente estoy desarrollando una página en Facebook que es Enredados por el Señor, donde retransmitimos justamente todos estos foros y toda la temática de Rincón de Apologética. Y también tengo el canal de YouTube que es Enredados por el Señor, donde actualmente he dejado un curso que se está desarrollando todavía, que es un estudio de la Biblia, cómo surge, por qué debemos de estudiar y hacia dónde tenemos que profundizar en las Escrituras. Israel Octavio, cuéntanos sus redes sociales, hermano. Bueno, a nosotros nos encuentran en Solum Verbum Dei, tenemos página de Facebook y página web. Ahí pueden encontrar muchos artículos, muchos escritos igual de mi autoría, porque me gusta escribir bastante. Y Católico Defiende tu Fe, tanto la página de Facebook como también la página web, donde también ahí pueden encontrar igual muchos artículos míos que no están en Solum Verbum Dei, que nada más están en Católico Defiende tu Fe. Y las páginas para las sectas que son de los Testigos de Jehová, para estar más alertas, que son Testigos de Jesucristo, y datos que debes conocer de los Testigos de Jehová, mi canal de YouTube, que es Testigos de Jesucristo, y si quieren hablar con un servidor, pues ahí está mi perfil personal, Israel Octavio Hernández, para servirles. En mi caso, ustedes pueden seguirme en redes sociales, en Instagram y en TikTok, como @soy Álvaro Bueno Piso, y en mi página de Facebook, Catholic Voice. Bueno, creo que este es interesantísimo, ¿no? El foro de hoy. Gracias, hermanos, por compartir con nosotros. Gracias a ustedes por acompañarnos. No se pierdan el próximo foro, no se pierdan los próximos contenidos que vienen. Vienen contenidos que sin duda alguna ustedes se van a quedar impresionados. Recientemente tuvimos el estreno de Corriente de Gracia, también viene Defensa de Francisco, que es un programa maravilloso. Estaremos de la mano nada más y nada menos que de Álvaro Rabasco y Alexandré, una apologeta de primera línea. Y por supuesto otros programas que no les puedo contar, entre ellos uno en el que Israel y Aparicio Linares tienen mucho que ver, pero bueno, eso se lo iremos revelando poco a poco. Álvaro Niño nos va a cantar, nos va a despedir el programa con música, también nos va a decir sus redes sociales, pero comenzamos orando y terminamos orando. Decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, no tenemos más que darte gracias por este encuentro, por este momento, por estos hermanos que hoy han decidido conectarse con nosotros, por estos hermanos que hoy han decidido darnos su testimonio. Te alabamos y te bendecimos y te glorificamos, Señor Jesús, porque eres grande, porque eres maravilloso, porque eres nuestro Padre, porque nos amas y aunque nos alejemos de ti, tú nunca te alejas de nosotros. Te pedimos por esas personas que en este momento puedan sentirse juzgadas dentro de la iglesia, señaladas dentro de la iglesia, por esas personas que están buscando a Dios en lugares en los que simplemente no decidiste estar, porque tú decidiste fundar una sola fe, un solo bautismo, una sola iglesia, y está en la Iglesia Católica. Te pedimos para que su Espíritu Santo les guíe, los acompañe, y a través de sus dones les permita el discernimiento para poder encontrar en la Iglesia Católica
la única y verdadera iglesia fundada por Jesucristo. Te pedimos por todas estas hermanas que se conectan, por sus necesidades, por lo que Dios, por lo que tú quieres, Señor, que pase sus vidas para que se cumpla tu voluntad en todo momento. Gracias, Señor Jesús, por este encuentro, y a ti, Madre María, que tu manto protector nunca nos abandone y que tu intercesión sea siempre un atenuante para defendernos en el cielo. A ti sea todo honor, sea toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pues muchísimas gracias a todos ustedes por aceptar esta invitación. Será hasta un próximo Foro Católico que nos veamos en este mismo canal. Mi nombre es Álvaro Niño desde Barquisimeto, Venezuela. En mis redes, Instagram, Twitter y Facebook como @AlvaroANinoC. Y en mi canal de YouTube, AlvaroANinoC. Espero que puedan entrar para ver algunas de las canciones navideñas que tengo preparadas para ustedes. Y pues nos despedimos cantando esta canción Debes Primero Perdonar, recordando la importancia de vivir juntos en armonía y amando a todos nuestros hermanos sin importar la condición y sin importar el camino que escojan. Siempre debemos amarlos como el Señor Dios nos manda. Sé que es difícil perdonar cuando no sabes amar. El rencor es algo tan amargo adentro. No te dejas sonreír, ya no quieres vivir. ¿Por qué no dejas eso atrás y empiezas a amar? Alguien que te amó, su propia vida la entregó para que fueras libre de este cautiverio. Él perdonó a los demás sin importar si hicieron mal, porque en lugar de odiar no decides hoy amar. Solo tienes que amar. El perdonar es una decisión que deja en libertad tu corazón y limpia toda herida. La amargura en ti no reinará. Solo Dios puede juzgar. Tú no puedes condenar ni mucho menos murmurar. Si tú quieres que el Señor te perdone, debes primero Alguien que te amó, su propia vida la entregó para que fueras libre de este cautiverio. Él perdonó a los demás sin importar si hicieron mal, porque en lugar de odiar no decides hoy amar. Solo tienes que amar. El perdonar es una decisión que deja en libertad tu corazón y limpia toda herida. La amargura en ti no reinará. Solo Dios puede juzgar. Tú no puedes condenar ni mucho menos murmurar. Si tú quieres que el Señor te perdone, debes primero
es primero perdonar. Oración, formación, música, debate y los mejores especialistas en el Foro Católico con la conducción de Álvaro Bueno y en la música Álvaro Niño, por Rincón de Apologética Católica y nuestra red de páginas hermanas.